¿Se me oye, por favor? Sí. Amén. Sí. Muchas gracias. Amén. Gracias, gracias. Entonces, hermanos, sean todos bienvenidos al tiempo de la palabra. Por la gracia de Dios, estamos transmitiendo por Facebook, por YouTube y Zoom. Amén. Entonces, esperamos que nuestra audiencia sea bendecida por el Señor. Amén, amén. Entonces, hermanos, vamos a empezar con una lectura en el libro en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Por favor, tengan a bien apagar los micrófonos, hermanos, para que no haya interferencia. Gracias. Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Padre, dependemos de ti absolutamente. Tú eres nuestra vida, tú eres nuestra fuente. En ti están todos los recursos que podamos precisar. Oramos, Señor bendito, que toda persona que esté conectada y escuchando sea bendecida por tu gracia, por tu misericordia. Que seamos también edificados por tu palabra. Y te daremos toda la gloria, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si tienen delante de sus ojos Efesios 1, 13 al 14, hay tres palabras que son fundamentales en esta enseñanza que titula El sello y las arras. No es algo nuevo, pero es muy importante verlo más ampliamente. Esas tres palabras en Efesios 1, 13 al 14 son sellados, arras y redención. ¿No? Y hay una relación mutua entre los tres conceptos: sellados, arras y redención. Amén. Lo que el apóstol le ha dicho a los efesios, que cuando ellos han oído el evangelio de su salvación y han creído en él, algo ha acontecido al oír el evangelio. Es ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A continuación. Ser sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dice de ese Espíritu el Señor? Es las arras de nuestra herencia. Y arras, acuérdense de arras, siempre recordemos que arras es garantía. Garantía. Entonces, la garantía de nuestra herencia hasta la redención. Esto de redención, hermanos, apunta al final de los tiempos, cuando seremos redimidos en nuestro cuerpo. Es el día de nuestra glorificación en nuestro cuerpo. Entonces, aquí habla el apóstol de la redención de la posesión adquirida. Esa posesión somos nosotros, la iglesia. Y esto para la alabanza de su gloria. Ok, entonces sobre esa base desarrollamos el tema. Sobre el mandamiento del apóstol de ser llenos que hemos visto la anterior semana. Hemos visto de que no debe ser confundido con la realidad de la presencia del Espíritu en cada creyente en Cristo. Esto debe quedar claro. Cada creyente en Cristo cuenta con la presencia del Espíritu. Tiene la presencia del Espíritu. Está sellado por el Espíritu. Lo que vimos hace 7 días es que Dios nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenados. ¿Ya? Ahora,
Pasando un poco al punto de Efesios, ahora vamos a ver esto de el sello, las arras y la redención. En esto redundamos entonces y empezamos diciendo que el término, el sello del Espíritu, significa algo que Dios hace en nosotros. Este término se emplea 3 veces en la Escritura. Veamos. Segunda a los Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esa es la primera. La segunda, Efesios 1, 13 al 14, que era la introducción. En él, esto es en el Señor Jesucristo, también vosotros, esto es Efesios y nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa es la 3. Amén. Ahora, hay una pequeña, en la misma carta a los Efesios, que la vamos a mencionar también, Efesios 4:30. En las instrucciones que da Pablo, nos recuerda esta realidad y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Okay. Miren la concordancia, hermanos, en las palabras de Pablo, ¿no? Hay una concordancia perfecta del Espíritu Santo. Entonces, obviamente, este es un encargo solemne, lo hemos visto, ¿no? No contristarle. Y con él fuimos sellados para el día de la redención. Cada vez el contexto nos muestra la extremada importancia práctica de entender lo que significa sellar. Ahora, la mejor forma de enfocarlo y el método que adoptan una gran mayoría de predicadores tratando esta doctrina es formularse la pregunta: ¿cuáles son normalmente las funciones y propósitos de un sello? ¿Qué es un sello y para qué sirve? ¿Qué significa? ¿Por qué se emplea? Y la respuesta es que el sello tiene funciones, algunas funciones, 3 vamos a ver, principales. Veamos. La primera función es autenticar o certificar algo. A menudo, en el pasado, un hombre ponía su sello personal en un documento y eso certificaba que el documento era realmente suyo y decía lo que se suponía que debía decir. La palabra se utiliza de ese modo en las Escrituras. Se nos dice que alguien que cree en el Evangelio ha certificado que Dios es veraz. Hermanos, este tema que estamos llevando, ahora que es el sello y las arras, es lo que Dios hace en nosotros. Lo que Dios hace en nosotros. Sin embargo, aquí hay una pequeña discreción cuando digo en Juan 3:33, dice algo del sello. El que cree en el Evangelio ha certificado que Dios es veraz. Por favor, véanlo, anótense, Juan 3:33. Quiere decir sencillamente que cuando tú has oído el Evangelio y has creído, has puesto tu propio sello en tu corazón, un sello de fe que dice, yo lo creo. Cuando has dicho yo lo creo, hermano, y yo también lo he dicho, hemos certificado que Dios es veraz. Amén. El sello es entonces un amén de certificación, convicción y certeza. ¿Ya? Bueno, ese es nuestro sello, una cosa pequeñita en esta enseñanza. Volvamos a nuestro tema. Ahora, el sello también se empleaba y se sigue empleando para señalar la posesión. La posesión es la tenencia o la propiedad, ¿no?
o sello de propiedad también se llama. Y es lo que ha hecho el Señor. Cuando ha puesto un sello en nuestros corazones, ha dicho, esta posesión es mía. Yo la he adquirido. Pregunto a la audiencia, ¿tienes ese sello? Ponemos un sello en un paquete y de ese modo se sabe que es nuestro. Al depositar algo en un banco, en una caja fuerte, se solía utilizar cera para sellarlo y la firma encima. Este sello muestra que el objeto de nuestra propiedad es real, somos dueños, y nadie más puede tocar ni abrir ese objeto. Sea un documento, sea un paquete, sea lo que fuera. ¿Ok? Perfecto, hermanos. Entonces, primero autenticar o certificar. Ahora estamos validando una posesión. Esto es mío. Esto es mío. Tiene mi sello. Y en tercer lugar, un sello se convierte en un seguro. O sea, el sello asegura aquella cosa que yo he sellado. Queda cerrado, queda impenetrable, inaccesible, infranqueable, impermeable. Es una forma de salvaguardar algo que es mío, porque tiene mi sello. El sello se asegura de que nadie pueda interferir en el contenido. ¿Qué les parece cuando Dios lo sella, hermanos? Miren el cuidado que tiene. El sello no debe romperse. Y cuando vamos a recoger nuestra propiedad, la prueba de que no ha sido manipulada es que el sello sigue intacto. Ahora pensemos en todas estas definiciones, en todos estos conceptos, en relación a lo que el Espíritu Santo ha hecho por nosotros. Dios, hermanos, lo ha hecho en cada uno de sus hijos, en cada uno de los creyentes. Por ejemplo, hay un tipo de cuenta, bueno, en mi tiempo de trabajo en el banco, así era, de ahorros se llamaba cuenta mancomunada. Consistía en que dos personas, o quizá tres, no me acuerdo, abren una cuenta de ahorros con la condición de que ninguna de ellas puede efectuar un retiro sin el consentimiento de la otra. De manera que cuando se hace un retiro de fondos de una cuenta mancomunada, las dos personas deben estar presentes, puesto que cada uno posee una llave para cada uno de los candados. Cuenta mancomunada es una forma de sellar una posesión. El sello sería, hermanos, el candado. Y lo que abre el sello es la llave. Un candado, en ese sentido, es pues un tremendo sello, ¿no es cierto? Aquí nadie entra, quiere decir. Ahora, no puede haber ninguna duda de que la enseñanza específica de estas tres porciones de la Escritura que estamos considerando es con respecto al Espíritu Santo en el creyente. Hemos dicho, y lo repetimos, no hay creyente en Cristo que no tenga al Espíritu Santo. Otra forma de decirlo, el Espíritu Santo está presente en todo creyente. Amén. Ahora, antes que nada, el Espíritu Santo mismo es la autenticación o la certificación del hecho de que somos verdaderamente hijos de Dios. Cuando nos sella el Espíritu, hermanos, está diciendo el Señor, estos son verdaderamente mis hijos. Las Escrituras hablan que somos posesión de Dios, propiedad de Dios, hermanos, tal como traduce la Reina Valera en Tito 2, 13 y 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Otra escritura, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las nieblas a su luz admirable. Frase, pueblo adquirido por Dios. Se refiere a todos los santos de todas las edades. Amén. Los cristianos, hermanos, son personas que han sido elegidas por Dios. La doctrina de la elección soberana. La afirmación que se hace acerca de estas personas es que Dios las ha apartado para sí y les ha garantizado todas estas bendiciones y que sean un pueblo único sobre la faz de la tierra. Y la autenticación para ello es el don del Espíritu Santo. Ahora, es muy importante que desarrollemos esto. Nuestra singular posición no solo debería ser evidente para nosotros, sino también para los demás. Ahora he usado la palabra evidente. Debo preguntar, ¿es la presencia del Espíritu Santo en tu corazón una evidencia para ti? Aquí la Biblia lo supone. La palabra de Dios mismo supone que es evidente para nosotros porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues el Espíritu no falla en dar su testimonio. ¿Lo tienes? ¿Lo escuchas? Es la pregunta. El sello del Espíritu Santo es la forma que tiene Dios de autenticar también ante otros el hecho de que somos cristianos o hijos de Dios. Ante otros. Esto se vuelve algo de gran importancia dentro del punto de vista práctico. Es necesario repetir que la presencia del Espíritu Santo en nosotros produce el fruto del Espíritu, lo que certifica ante los demás que somos verdaderamente diferentes, como la luz en la oscuridad. O sea que somos cristianos. Ahora hay que decir verdaderamente cristianos, porque tristemente muchos llamados cristianos no lo son. Entonces la gente piensa que, generalizando, que no hay realmente cristianos verdaderos. Pero hermanos, aquí el Espíritu Santo hace que nosotros brillemos de tal manera que la presencia suya en nosotros sea evidente para nosotros y para otros. Un ejemplo en la historia del pueblo de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, 8 al 11. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa y silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Hermanos, el testimonio de la tsunamita es muy importante. Dijo a su marido, yo entiendo que Elías es varón santo de Dios. ¿Quién hace esa obra de testimonio, hermanos? El Espíritu Santo. Porque es muy posible que alguien, y sucede, que haga profesión de fe cristiana. Es posible dar un asentimiento mental o intelectual a la verdad y a ciertas proposiciones y enseñanzas de la Escritura. Pero hacer meramente eso no demuestra que uno sea necesariamente un cristiano. ¿Amén? Sin embargo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es una prueba, porque
Al estar Él presente, significa que Dios, a través de Cristo, nos lo ha dado a nosotros. Dios nos dio su Espíritu. Nos ha sido dado a nosotros, reside en nosotros y está obrando en nuestro interior porque somos el pueblo de Dios. No se da a nadie más, no se da al mundo, porque éste no es capaz de recibir. ¿Por qué no? Porque no le ve ni le conoce. Nuestro propio Señor lo enseñó a los discípulos antes de su muerte. Solo se da a los que pertenecen a Dios, al pueblo escogido por Dios. Entonces el Espíritu Santo como sello manifiesta el hecho a los demás, no tan solo a nosotros, de que somos cristianos, también a los demás. Amén. En la lectura de 1 Juan del pasado mes de abril, hemos visto una declaración repetida muy preciosa y se van a acordar. 1 Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué hermoso, hermanos. Ahora, 1 Juan 4:3. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Aleluya. Esto es muy hermoso. Hay un testimonio interno, hermanos, al que hay que prestar atención. Es el testimonio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Tengo una más que está en Corintios. Segunda carta a los Corintios 1:22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Acabo de darles 3 tesoros tremendamente magníficos, sublimes, preciosos, de una realidad que hay en nuestros corazones, hermanos, que debemos atender, prestar atención. Eso es. Ahora, pasando al otro significado del término, la idea de propiedad nos habla muy particularmente a nosotros como cristianos, pero también hace una proclamación, como venimos diciendo, a otros. En relación a esto, es interesante leer el mensaje a la iglesia en Filadelfia. En Apocalipsis 3:12 dice, y escribiré sobre él el nombre de Dios. Es lo mismo, el mismo mensaje en este versículo. Y escribiré sobre él el nombre de Dios. Esto es autentificar, esto es sellar, hermanos. Esto es sellar. Se trata de lo mismo, solo que expresado un poco en forma distinta. El mensaje se dirige especialmente entonces a nosotros. El Espíritu Santo es nuestra garantía de que verdaderamente somos pueblo de Dios y propiedad suya. Ahora, esa es otra forma de hablar acerca de la seguridad de nuestra salvación y que consiste en el testimonio del Espíritu Santo con el nuestro. Hay una intimidad entre el Espíritu Santo y el nuestro, puesto que el Espíritu Santo ha vivificado el nuestro cuando estaba muerto. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, una de las formas es hacer aquello de lo que hablábamos en el anterior estudio. Podemos recordar cómo lo expresó el puritano John Flavel. Este hermano tuvo una tremenda experiencia. John Flavel, pueden verlo en la red, dijo que había aprendido más de esta preciosa verdad, o sea, del Espíritu Santo dando testimonio en su propio espíritu, que en esas, hermano, que en ese tiempo en que había estudiado y había leído la palabra de Dios.
O sea, este hombre dice, tenía una experiencia tan fuerte, tan iluminadora, que antes no había tenido nada semejante. Por ejemplo, él dice, no sé si me encontraba en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Esa fue su experiencia personal. Y fue la del apóstol Pablo, ustedes se acuerdan cuando dijo, esto que he tenido ha sido tan tremendamente deslumbrante, pero no sé si ha sido en el cuerpo o fuera del cuerpo. Entonces, el hermano Flavel dice, esto no he experimentado en todos mis años de lectura y estudio de la palabra. Cuando nuestro Señor se le hizo real de la asombrosa forma en que él mismo lo describe, esa fue la autenticación definitiva. Le puso una convicción tan fuerte en el corazón que no tenía ni sombra de duda que era un hombre sellado y que tenía las arras del Espíritu Santo. Era el propio Espíritu Santo dando testimonio con su espíritu o a su espíritu. Está claro esto, hermanos. Es un concepto muy sencillo de entender y maravillosamente práctico para todo cristiano que presta atención a estas cosas. Ahora, no siempre tiene que ser tan dramático como el caso de Flavio, pero es algo que en un sentido no se puede expresar con palabras. Pero somos conscientes de que el Espíritu Santo está testificando a nosotros y a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Otra vez, hermanos, creo que es importante la pregunta a todos nosotros. ¿Tenemos conciencia de ese testimonio? ¿Escuchamos ese testimonio? Obviamente ese testimonio se escucha en la intimidad con Él, ¿no? Estando en intimidad con Él, en tiempo de oración, de adoración, de derramar nuestras almas, nuestros corazones delante de Él. Amén. 1 Juan 5:10 dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Listo, hermanos, más claro no puede ser. Primera parte, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, es imposible que un cristiano no tenga el testimonio. Ahora, yo debo escuchar ese testimonio para mi propia seguridad. Yo debo escuchar ese testimonio para mi propia certeza. Ese es entonces, hermanos, el modo en que conocemos que somos propiedad de Dios. Ahora, un tercer elemento es que este sello hace segura nuestra salvación. ¿Okay? Yo creo que cuando un creyente peca, pierde la seguridad de la salvación. No la salvación, la seguridad. Bueno, piénsenlo. Este es un pensamiento muy interesante, hermanos. El hecho de saber que el Espíritu Santo en nosotros es una garantía perfecta de nuestra salvación última. La salvación última, o por utilizar otro término bíblico, nuestra redención. Cuando habla de redención, está hablando de el completar nuestra salvación en aquel día final cuando nuestros cuerpos sean revestidos de inmortalidad. Eso está claramente explicado en 1 Corintios 15 y en otros lugares también. Entonces, hermanos, hay una certeza para que aquel día que se aproxima, yo sea redimido. Ahorita somos redimidos, sí, en nuestro espíritu, pero en nuestro cuerpo no somos redimidos. Todavía estamos con estos gemidos tremendos por la liberación, hermanos, por la redención de nuestros cuerpos. 1 Corintios 1:30 dice la Escritura, el cual nos ha sido hecho por Dios, el cual es Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Miren el orden precioso, hermanos.
Primero sabiduría, luego justificación, después santificación y redención. Quiere decir que hay certeza hasta el día final. ¿Eso quién lo da? El Espíritu Santo en la intimidad de nuestros corazones. La redención significa la consumación final, incluyendo la propia glorificación de nuestros cuerpos, porque vamos a tener un cuerpo de gloria, semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora, Romanos 8:23. Romanos 8:23. Y no solo ella, ¿se acuerdan de eso? Y no solo ella, está hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, miren la concordancia preciosa de la Escritura. Todos hablando lo mismo. Entonces, ¿qué estamos esperando? La redención de nuestro cuerpo. Eso es algo que aún debe suceder al final. La redención habla de la salvación completa, definitiva, cuando seamos perfectos tanto en nuestro espíritu como en nuestro cuerpo. Toda la persona redimida. Ahora, el hecho de que seamos sellados por el Espíritu Santo es una garantía de que esto nos va a suceder. O sea, Él tiene interés en comunicarnos que nos aproximamos indefectiblemente los cristianos a aquel día de nuestra glorificación. Dios nos ha dado esta garantía. Él ha puesto este sello del Espíritu, o el Espíritu como sello, sobre nosotros y en nosotros, a fin de que tengamos esta bendita certeza. ¿Bendita certeza de qué? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 al 39. Qué cosa hermosa, hermanos. Certeza. Dios está interesado en que miremos, oigamos y sepamos esta certeza. Certeza. Pregunto, ¿puede un cristiano caer de la gracia? Respóndeme en tu corazón nomás. ¿Puede un cristiano caer de la gracia? Entonces leemos en Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Respuesta: sí, un cristiano puede caer de la gracia. Aquí el caso de los Gálatas es que pretendieron justificarse por la ley. Ese, hermanos, es una cosa terrible. Es un retroceso, pero brutal. ¿Ya? Bien, el cristiano puede caer de la gracia. No tiene que hacerlo, pero puede que acontezca, ¿no? En un desvarío de esos como de los Gálatas. Pero no existe tal cosa como caer de la gracia en un sentido final o definitivo. ¿Ok? Hay personas que en algunas discusiones han dicho, bueno, aquí está, pues no, es un peligro, tenemos que cuidarnos porque aquí están caídos de la gracia, como diciendo que los Gálatas no tienen esperanza. Lo único que hice fue mostrar el final del libro de Gálatas y la bendición final. Entonces esto ha sido temporal, no puede ser definitivo, hermanos, porque la obra que él ha comenzado la terminará. Si tenemos el Espíritu Santo, si hemos recibido el Espíritu, es una garantía absoluta de nuestra perseverancia definitiva, de nuestra seguridad última, y nada ni nadie puede arrancarnos de la mano de Dios, ¿sí o no? Lo dijo el Señor Jesús. La presencia del Espíritu Santo en nosotros, como sello, es una garantía. A la luz de todo esto, ¿cómo podría ser un sello el Espíritu Santo si no lo conociéramos experimentalmente?
Esta pregunta me ha parecido muy importante, muy importante. Reitero, con todo lo que venimos oyendo, ¿cómo podría el Espíritu Santo ser un sello de las características que estamos presentando si no lo conociéramos experimentalmente? ¿Cómo puede tener algún valor de sello si solo es algo que tenemos que aceptar y creer por fe, ¿no? Pero con la parte experimental ausente? ¿Cómo? Porque de tener fe, tenemos fe pues en que el Señor ha venido a nuestros corazones. Eso es indudable y eso no se toca. Pero hay un aspecto experimental. Sucedió, hermanos, al comienzo de la iglesia, cuando Pedro predicó, ¿sí o no? Hubo una experiencia. Todo el sentido del sello, según la enseñanza de la Biblia, es que yo disfrute esta seguridad ahora, que la disfrute, porque es una esperanza bendita de mi redención y perfección completa y definitiva. Bueno, hasta aquí entonces, hermanos, lo concerniente al sello del Espíritu. ¿Ya? Ahora, esta parte experimental, creo, en mi experiencia es así, que se obtiene por la atención al Señor, por la adoración al Señor y por el acercamiento a las Escrituras de una manera sólida, consistente, hermanos, consistente. Muy importante eso, muy importante. Gracias a Dios que siempre lo venimos reiterando. Amén. Ahora, hermanos, las arras. Obviamente las arras están absolutamente, es un término que está absolutamente ligado, hermano, a lo que venimos hablando sobre esta certeza. Las arras. Amén. Sello, arras y redención son inseparables. Ahora, nos referimos a ¿qué? A las arras del Espíritu. ¿Ya? Las arras del Espíritu. Esa es la frase que está en Efesios 1. Las arras del Espíritu. Las arras que había sido garantía, hermanos. Tenemos la garantía del Espíritu. Veamos 3 referencias en la Escritura. Primera, segunda a los Corintios 1:22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Ya? Ahí está, hermanos, los términos son muy importantes. Aquí está que nos ha sellado y está que nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gloria a Dios. Ahora hay una información muy importante en Efesios. Hemos empezado en nuestra oración con esto, pero una vez más, Efesios 1:13 al 14. En él también vosotros, en Cristo, hermanos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Perfecto. Otra, 2 Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Si podemos percibir, hermanos, este es un tema muy importante en la Escritura. Por eso está así reiterado en diferentes lugares, especialmente, hermanos, en la doctrina apostólica. ¿Ya? Ahora, de esto que acabamos de leer, de 2 Corintios 5:5, una vez más leo, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Este versículo está en el siguiente contexto. Por favor, versículos 1 al 4, o sea, 2 Corintios 5, 1 al 4. Este es el contexto en el que se ha escrito semejante verdad preciosa, que nos ha dado Dios las arras del Espíritu. 2 Corintios 5, 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre,
este tabernáculo, está hablando de nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora miren cómo encaja el versículo 5. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Hermanos, toda la situación presente, todo lo que vemos y oímos, puede ser desmoralizador, sin duda, puede ser. Pero hay algo infinitamente superior, que es el testimonio de Dios por las arras del Espíritu Santo. Solo digo, hermanos, entonces atendamos a estas cosas. Atendamos a estas cosas. Nuevamente, en esta bendita certeza o esperanza de que si toda la creación, nuestro cuerpo incluido, el universo, se disolviera y derrumbara, seguiríamos estando firmes. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el que nos hizo, para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Ahora vamos al detalle. ¿A qué se refiere la Escritura con las arras del Espíritu? Las arras son una parte del precio que se paga por algo. Esto se usa, creo, actualmente también. Cuando compramos algo, dejamos un depósito, una seña o un anticipo. Eso son las arras, el anticipo. Significa que estamos acordando que pagaremos el resto. Es un primer pago, como una especie de adelanto o garantía. Así, las arras no solo son un anticipo, sino también un compromiso. ¿De quién? Del Señor, hermanos, del Señor. Es un compromiso de añadir algo más a lo que ya se ha pagado, es decir, el resto. Sin duda, esta es una de las cosas más gloriosas que se pueda encontrar en la Biblia. Y la enseñanza es que Dios nuevamente nos ha dado el Espíritu Santo como arras, o si lo preferimos, como un primer pago. A ver, utilicemos nuevamente el lenguaje de Pablo cuando en Romanos 8:23 dice: también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, hermano, ahí están las arras. También nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántos problemas, hermanos, nos ha causado este cuerpo? Y el cristiano dice: esto no es mío, yo espero algo más grande y eterno en los cielos. Es el edificio de Dios, pues justamente, el edificio de Dios. Qué cosa linda. En el mismo pensamiento, Dios nos ha dado el Espíritu para que nos hagamos una idea de lo que nos espera cuando lleguemos a la gloria. O sea, Dios nos ha dado unas primicias, algo de primicia, primicial también se dice. Por ejemplo, los pueblos antiguos solían tener una fiesta relacionada con las primicias, con los primeros frutos. Era al comienzo de la cosecha y constituía una prueba para asegurarles lo que se avecinaba. Era una muestra, ¿no? Era una muestra. Entonces hay algo maravilloso en todo esto de las arras, hermanos. Y es que se trata de algo que hace el Espíritu Santo. Él hace esto. Nosotros tenemos que atender nomás a lo que Él hace. Él mismo nos da la certeza. Arras es una certeza de que Dios nos da algo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto. ¿Qué es persuadido, hermanos?
sino es arras, certeza. Él las tiene, por eso dice, estando persuadido yo, Filipenses 1:6. ¿De qué está persuadido? ¿De qué arras está hablando aquí con la palabra persuadido? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué certeza! Podemos notar la forma en que Pablo lo expresa en Efesios, como hemos comenzado, cuando hemos orado, cuando une los tres elementos: sello, arras y redención. ¡Qué cosa hermosa, hermanos! Ahora, una vez más, si esto no lo experimentamos, hermanos, de una manera, ¿qué valor tendría? Es una pregunta retórica. Pero el Espíritu viene a animarnos y reconfortarnos. Por ejemplo, 1 Corintios 2, 9 al 10 dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, este texto, miren cómo cobra sentido. Una vez más, permítanme, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, dice hasta aquí Pablo, esto que Dios ha preparado, ojo no ha visto, oído no ha escuchado, no han subido en el corazón de hombre, son un misterio absoluto. Pero son cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. O sea, no quedamos en incertidumbre. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ya nos ha revelado esto aquí adentro por el Espíritu. Eso es, hermanos, la garantía de la que estamos hablando. O sea, sabemos estas cosas, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ha traído esta maravilla de Dios a nuestros corazones. 1 Corintios 2, 12. No hemos recibido, dice el apóstol, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué les parece? Versículo hermoso, hermanos. Dice Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, no, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos ahora, hermanos, lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos en anticipo, no en certeza absoluta de aquel día, pero ya podemos acariciar estas cosas. Pero tenemos que atenderlas, hay que prestar atención a estas cosas. Está en la Escritura, hermano. Sin Escritura no hay nada. Este cristianismo moderno sin Biblia, hermano, es terrible. Es un engaño tremendo a grandes multitudes. Cosa seria, algo debemos hacer nosotros que tenemos esta luz. Entonces, ese es el sello del que habla Pablo, ¿no? Y este sello, incidentalmente, también es las arras. Las dos cosas van juntas. El sello, hermanos, es una obra de Dios y va junto a las arras, que es la garantía en nuestros corazones. Aceptar el sello y las arras solo por fe, sin ninguna experiencia, no trae consuelo al corazón. Porque por fe lo sabemos y está bien, pero busquemos esta experiencia que tuvieron los santos. Veamos en el libro de los Hechos y en las epístolas de esta realidad, hermanos, cuando el Espíritu ha hecho esta operación en nuestros corazones. ¿Sabemos si hemos recibido el Espíritu Santo? La pregunta no es si lo creemos por fe, no es esa la pregunta, sino sabemos si hemos recibido el Espíritu. La Escritura nos asegura que al venir a nosotros el Espíritu Santo, no podríamos evitar saberlo. Y mientras Él obra en nosotros, advirtiéndonos, estimulándonos a seguir adelante, iluminándonos, somos conscientes de su persona y nos regocijamos.
Hermanos, el testimonio interior es la misma persona de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Dios en nuestros corazones, en nuestros espíritus. ¿Cómo no va a darnos testimonio, hermanos? ¿Cómo no? Si está escrito aquí. Prestemos atención a esto. Nos conmovemos con emociones y lágrimas, corazón y voluntad. ¿Sí o no, hermanos? Tú sabes. Yo sé. Hay conmoción en nuestros corazones por estas verdades. Estamos hablando de un éxtasis extravagante, ¿no? Una experiencia así de esas extrañas, sin Biblia. No, una verdadera experiencia del Espíritu Santo que nos conduce a una conducta, a un comportamiento, a una acción, porque se involucran la voluntad, el intelecto y el corazón. No excluimos a ninguno de ellos. Entonces, este es un consejo más o menos así. Esto es algo de sentir, pero no es un sentir de la carne, es un sentir espiritual. Ha conmovido el Espíritu Santo. Hemos probado el don divino del Espíritu. Hemos conocido algo de la muestra de las primicias. Hay algo por lo cual nosotros acariciamos el futuro cercano de nuestra redención, nuestra mente en estas cosas mientras vivimos la vida. Conocemos ya algo del gozo que será nuestro, sin límite, cuando nos encontremos en la gloria. Todo viene de entender, hermanos, el sello y las arras. Y se puede ser más práctico todavía. ¿Cómo hemos de disfrutar de estas cosas? Alguien puede decir, no sé mucho acerca de este tema, pero quisiera, te está aconteciendo eso. Entonces las instrucciones están en la Escritura. No hay que poner nada, lo primero, apagar el espíritu. Hemos visto esto la anterior semana también, Colosenses 5:19, no apaguéis al espíritu. Fundamental. Esto es algo que debemos interpretar con mucho cuidado y tomándolo en su contexto, como 1 16 al 21. Miren, el 19 hemos leído ahorita, no apaguéis el espíritu. Miren dónde está este pequeño versículo entre el 16 y el 15. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Luego, no apaguéis al espíritu. Ahí está. Después, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora, todos saben lo que significa apagar, ¿no? No apaguéis el espíritu. Apagar es como amortiguar algo, luchar contra algo, desanimar. Apagar el espíritu es algo de lo que tristemente todos tenemos experiencia, ¿no? Significa tender a discutir en lugar de decir amén a la palabra, en lugar de preguntarnos cosas raras, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios aquello? Hermanos, hoy día hemos leído el Salmo 139, al comenzar. Hay una oración tremendamente fuerte de David contra los enemigos de Dios. A eso nos toca decir amén. Amén. Desde el momento en que el Espíritu ha inspirado esa oración, decimos amén. Y están tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay oraciones imprecatorias por todo lado. Y decimos amén. Una forma de apagar el espíritu sería decir, pero Dios, ¿cómo puede actuar así? ¿Acaso Él no es amor? Y cosas por el estilo, hermano. Dios nos libre de esas cosas. Apagar el espíritu o al espíritu no solo es algo que se haga necesariamente en privado, sino también en una reunión, en un culto de cristianos, en una reunión de iglesia, en una congregación. Se puede apagar el espíritu. ¿Con qué? Con actitudes personales.
con situaciones del yo esto, yo aquello, y prestar poca o no la debida atención al Señor y estas cosas, estas doctrinas, estas palabras. Ahora, no podemos dejar de utilizar la mente en esto. No, o sea, debemos examinar todo y retener lo bueno. Eso está en el contexto. Debemos juzgar los espíritus. ¿Por qué espíritus malignos? Hay un espíritu del anticristo, no se le de 1 Juan, ¿no? Y hay muchos anticristos. Hay un espíritu maligno en este mundo. Debemos tener cuidado. ¿Ya? Eso fue lo primero, no apagar al espíritu. Hay experiencias que uno busca así, sin palabra, sin Biblia. Simplemente alguna experiencia, cerrar los ojos, arrodillarse o lo que fuere, o echarse o levantar las manos, y esperamos una experiencia peligrosa, hermanos. Tiene que ser como la Escritura, como manda el Espíritu Santo. Y a toda la desviación neopentecostal es por ignorar las Escrituras. Eso no debemos hacer. Ahora veamos, hermanos, un ratito lo de apagar, hemos visto. Ahora, contristar. Es muy similar, contristar. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mandamiento concreto, clarísimo. No contristéis al Espíritu Santo. O sea, no hagas que se entristezca. Eso es. Hay muchas formas en las que podemos entristecer al Espíritu. Olvidarle, ignorarle, poner a un lado su palabra, postergar la lectura y el estudio de su palabra, dudar de ella, no creer con respecto a la Escritura o a Él y sus propósitos y sus deseos para nosotros. ¿Qué es esto que hiere tanto más que odiar a una persona, como era este dicho antiguo? La indiferencia, hermanos. La indiferencia, hermanos, es una ofensa tremenda al Señor. La afirmación del yo en todas sus formas, yo esto, yo aquello, yo primero, es que a mí me ha dicho, a mí me ha lastimado. Yo, el yo supremo, parece un Dios. Hermanos, esas cosas lastiman, contristan profundamente al Espíritu Santo, porque Cristo fue a la cruz, el Santo. Él quiere controlarnos, y si queremos tener el control sobre nosotros mismos, lo entristecemos. Él quiere controlarnos. Luego está el pecado en cualquiera de sus formas, obviamente le entristece, porque Él es santo. Y se le compara con una paloma, ¿se acuerdan? Porque es sensible, ¿no? Se contrista. No hacer su voluntad cuando esta está clara, le entristece. Pero está escrito aquí, y hay que proceder nomás. Entonces, mirar de reojo la verdad clara le contrista. Estar más interesados en un montón de cosas de la vida diaria le entristece. No hay nada más insultante para una persona, en este caso para la persona del Espíritu Santo, que aquello en lo que nos pueda beneficiar solamente. ¿Qué me puede dar de todo esto? ¿Qué voy a ganar? Cualquier aspecto en el que Jesucristo no sea el centro y nuestro todo en todo, entristece al Espíritu Santo. Entristece al Espíritu Santo. Él ha venido, hermanos, para glorificar a Cristo. El Espíritu Santo ha venido para glorificar a Cristo y para llamar nuestra atención a Cristo, que atendamos a Cristo y su palabra, a Cristo y su palabra. Y mientras tanto, Él está haciendo esta obra en nuestros corazones, nos está iluminando cada día. Entonces, hermanos, cualquier negación para glorificarle entristece al Espíritu Santo. Ahora, no dice que si le entristecemos nos va a abandonar. No hay eso. Al menos yo no he visto nunca en la Escritura que Él nos abandonaría. No. Le entristecemos, pero no nos abandona. Gracias a Dios que no nos abandona. Pero tampoco nos deja así. El Padre nos trata como a hijos, hermano. Recordemos. El Padre
nos trata como hijos. ¿Y qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Entonces, el ser llenos del Espíritu que hemos visto la anterior semana es una exhortación práctica. Pablo nos dice que no robemos ni seamos culpables de palabras ociosas. Nos dice que no debe salir ninguna palabra corrompida de nuestras bocas. Debemos ser amables, sensibles, pacíficos, etc. Desobedecer aquí entristece al Espíritu Santo. En Efesios capítulos 4 y 5 está lo que debemos evitar para no contristarle. Una vez más, en Efesios capítulos 4 y 5 está lo que debemos evitar a fin de no contristarle. Cada uno debe comprender que nuestro cuerpo es su templo. Es su templo. Él está en nosotros. Él permanece en nosotros, está obrando en nosotros. Entonces debemos estar dispuestos a escucharle, hermano, y seguir sus impulsos. Amén, hermanos. Entonces, este es el tema del sello y las arras. Dios siempre quiere que leamos la Escritura. ¿Para quién es novedad eso que acabo de decir? Para nadie. Dios siempre quiere que leamos la Escritura, que la escudriñemos. Es su palabra, es el medio que él utiliza para edificarnos, para hacernos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y si nos negamos, ya sabemos, ¿no?, la entristece. No picoteen la Biblia, es el consejo sano. Picotear es un término poco común, o no muy común, de leer un poquito aquí, otro poquito allá. Hermanos, la Biblia es un texto muy concreto, muy ordenado. ¿Ya? Entonces hay que ir a la palabra, estudiarla, meditar en ella, orar sobre ella, y Él está orando en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y obedecerle va a tener conciencia clara del sello y las armas. Necesitamos una conciencia clara de eso que ya es realidad en ti y en mí, como cristianos. Ya, una conciencia clara. ¿Y cómo será aquel día nuestra conciencia? Clarísima, libre de toda sombra, por la eternidad. La prueba definitiva de la realidad de la obra del Espíritu, de nuestra posesión del Espíritu, hermanos, el sello y las arras. La prueba definitiva siempre es nuestra relación con el Señor Jesucristo. Tengamos una relación con el Padre y con el Hijo, nuestro amor por Él, especialmente nuestro conocimiento de Él y la realidad de nuestra relación con Él. Aquí termina, hermanos, esta enseñanza del Señor. Las arras, voy a pasar al sermón. Sería lindo ir por los textos mientras le pedimos al Señor que nos alumbre. Necesitamos luz todo el tiempo del Señor. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Impregnada el arte, la medicina, el derecho, etcétera, etcétera, por la iglesia cristiana en esa época. La Biblia tenía presencia en los colegios, la Biblia tenía presencia en universidades, parlamentos, gobiernos, etcétera, etcétera. Pero hoy vemos una iglesia cristiana, hermano, desconectada de la sociedad, desconectada de los problemas del país, desconectada de la calle, desconectada absolutamente de todos los problemas que tienen las sociedades en el mundo, metida en sus cuatro paredes sin elevar la voz frente a varias injusticias que vemos todos los días. Vemos una iglesia callada, tranquila, en contra del comunismo, por ejemplo,
No hay una lucha contra el comunismo, todos están callados. No hay una lucha contra las leyes en contra de la palabra de Dios. No hay una lucha en contra del aborto. No hay una lucha en contra de las leyes de género. No hay una lucha en contra de los ataques a la familia, los ataques al matrimonio. Hay iglesias, hermano, tristemente, donde la prioridad en la congregación es hablar en lenguas más que luchar en contra de las injusticias, el narcotráfico, todas las cosas que he dicho antes, ¿no? Hay iglesias donde el pastor tiene mucho poder para echar a la gente al suelo, pero no tiene ningún poder para decir ni pío en contra de la corrupción y las injusticias sociales en el país. Finalmente, mi pregunta es, ¿qué pasa, qué está pasando con estas personas? Porque yo no tengo ninguna duda que la Iglesia de Dios está constituida y que tiene el sello y las arras. Pero mi pregunta es, ¿qué está pasando con la Iglesia que parecería que no tiene el sello y las arras, que no dice nada frente a todas estas cosas que acabo de decir? Y a la Iglesia debe interesarle la política. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene muchas implicaciones políticas. Esa sería mi pregunta, hermano. Y hermano, yo diría, a ver qué les parece, hermanos. En las iglesias hay trigo y cizaña. Los que son cizaña no tienen obviamente el sello y las arras. Y han ido allí a congregarse por beneficio, porque el predicador o los predicadores falsos les han hecho una serie de promesas y todo es para obtener su dinero. Entonces de ellas no podemos esperar nada. Pero ¿qué debemos esperar de las ovejas? Nosotros somos ovejas del Señor y tenemos el sello en las arras. Lo hemos visto con claridad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que puede estar faltando? La atención. La atención. El espíritu puede estar muy contestado ahora en muchos creyentes porque no le prestan atención al Señor. Ese creo que puede ser, hermano, determinante para lo que has observado. Y estoy de acuerdo, hermanos, que tenemos tanto que hacer en este mundo, pero no nos lleva ni a la punta. Cuando hay un problema social, no hay quien diga nada a nombre de la iglesia cristiana. La iglesia tradicional tiene su palabra, tiene su representante, todo, y hasta por ahí, digamos. Entonces creo que la atención a estas cosas está fallando. Entonces el espíritu debe estar entristecido. Entonces tenemos que arrepentirnos y entrar en una comunión íntima con Dios. No sé qué les parece. ¿Qué les parece? ¿O no les parece nada?